Natsuo bajó corriendo del auto pero se detuvo antes de entrar a casa. Exhaló profundamente para calmar su respiración y cuando su corazón se calmó entró a la casa. Su mirada se dirigió hacia el piso de la entrada, donde normalmente dejaban los zapatos y encontró los característicos tenis que su ahora hermano adoptivo usaba diariamente para ir a sus entrenamiento además de los zapatos escolares de su hermana. Su ceño se frunció y recordó las palabras que su profesor de clase mencionó cuando lo llamó. Tu hermana llamó. Mencionó que su hermano mayor se encuentra enfermo. Natsuo no hubiera atendido el llamado de no haber sido el quien se comunicó a la casa y escuchar la voz desesperada del pequeño Shoto. Caminó rápidamente hacia la habitación del rubio sin detenerse para dejar su mochila. Keigo, al abrir la puerta se encontró con el chico rubio recostado sobre su cama lleno de vendas y con un paño mojado sobre la frente. Las plumas de sus alas eran pocas y su cara estaba completamente roja. Fuyumi y Shoto lo miraron entrar y Natsuo se quitó la mochila de la espalda para tirarla lejos antes de acercarse a la cama junto a sus hermanos. ¿Qué pasó? Papá llamó a la escuela para que me dijeran que Keigo estaba enfermo después de que la comisión lo llamara para que mandara a alguien a recogerlo. Me dijo que le avisara si Keigo estaba bien pero... no le digas nada. Los tres hermanos miraron al joven alado levantarse y Fuyumi reaccionó rápidamente para intentar ponerlo de nuevo sobre la cama. No te levantes. Seguramente la cabeza te da vueltas. Keigo volvió a acostarse y Shoto se acercó para volver a poner sobre su frente el paño mojado. Natsuo lo miró con enojo. ¿Qué no le digamos al viejo? El enojo del peliblanco creció cuando observó cómo el rubio asentía a su pregunta. Pero mira cómo estás. Esto no es nada saludable. Keigo abrió un poco sus ojos para mirar el rostro del Todoroki. Dio una pequeña sonrisa. Me siento muy contento de que te preocupes por mí. Las mejillas del peliblanco enrojecieron pero eso no permitió que su enojo y preocupación cayeran. Di lo que quieras. El viejo debe saber esto. Keigo lo miró sin ninguna expresión. Estoy de acuerdo. La mirada de Keigo cayó en Fuyumi, quien lo estaba mirando con una expresión determinada y llena de preocupación en su rostro. Fuyumi, susurró. Yo también estoy de acuerdo, expresó el pequeño Shoto. Papá debe saber esto. Keigo los miró y se sintió conmovido. Nunca había sentido la preocupación de alguien por su persona. Ni siquiera cuando comenzó a entrenar en la comisión. Sus ojos comenzaron a nublarse y notó cómo las lágrimas comenzaban a salir de sus ojos. Podría dejar que Eni hiciera algo con su caso y tal vez bajo su dirección podría convertirse en un héroe. Pero él había dado su palabra y no podía permitir que la familia que estaba ayudando o ayudara cuando ellos más necesitaban de su ayuda. Solo necesita unas horas de descanso y eso bastaría. Por favor. No le digan, susurró y sintió la boca seca por la temperatura alta en su cuerpo. He trabajado duro. No puedo dejarlo aquí, continuó, déjenme terminar. No volverá a pasar, lo prometo. Keigo miró el rostro de los tres hermanos y escuchó cómo el teléfono sonaba. Fuyumi se adelantó a tomarlo de su mesita de noche y contestó. Cuando la escuchó decirle a su padre que él, Keigo, se encontraba bien, se permitió dejarse llevar por la inconsciencia para poder descansar el resto del día. Natsuo miró a Keigo en la cama mientras que Shoto cambiaba una vez más el paño en su frente. Fuyumi se acercó una vez más a ellos. Deberíamos decirle al viejo. Él no puede continuar así. Si le decimos y hacen que saquen a Keigo del programa, no sabemos cómo va a reaccionar. Fuyumi miró al joven rubio en la cama con un semblante triste. Touya también se lastimaba bastante y termina mal. Ambos hermanos cerraron con fuerza los puños mientras Shoto cambiaba una vez más el paño de Keigo. Cuando Keigo despertó, el sol estaba comenzado a meterse. Miró el reloj de su mesita y notó la pastilla junto con el vaso de agua que descansaban sobre la mesa. Tocó su frente y notó que la fiebre ya había bajado pero la cabeza aún le daba vueltas. Tomó rápidamente el medicamento aunque más tarde se reprimiera por haberse automedicado. Sintió alivio cuando el líquido tocó sus labios y llenó su estómago. Su estómago rugió y enseguida se levantó con la intención de dirigirse a la cocina. Miró las vendas de sus brazos y piernas mientras caminaba y suspiró.
Había estado bajo el entrenamiento feroz durante 3 semanas seguidas sin la posibilidad de tener un día de descanso y aún le faltaba una semana para terminar el mes previsto para poder arreglar su falta. Aunque al haberse retirado temprano hoy por el agotamiento y la fiebre seguramente le aumentarían los días de entrenamiento. Gimió cuando sintió la punzada en su cabeza por estar pensando en lo que podría pasar. Suspiró una vez más. Por el momento debía pensar en alguna forma para que los integrantes de su familia adoptiva no se sintieran asustados o preocupados por la situación. Su corazón latió rápido y no pudo evitar el sentimiento que crecía en él al pensar en que al menos a alguien le importaba. Sonrió y sintió como el dolor de cabeza se disipaba poco a poco. Al llegar a la cocina se encontró con los 3 niños Todoroki, quienes lo miraron al verlo entrar. ¿Cómo te sientes? Fuyumi se acercó a él para tocar su frente y aliviarse cuando sintió que la fiebre ya no era tan fuerte que antes. Estoy mejor. Gracias, mencionó cuando vio las miradas preocupadas de los 3 hermanos. Aún no llega el viejo por si piensas que le hemos dicho algo sobre tu estado de salud, dijo Natsuo mientras lo miraba con una expresión de enojo. Keigo sonrió en agradecimiento. ¿Tienen hambre? Preguntó. Les puedo preparar algo si es así, dijo mientras caminaba hacia la estufa, pero Shoto se interpuso en su camino calcando la expresión de enojo en su rostro de Natsuo. La comida está lista. Puedes sentarte y comeremos todos juntos, mencionó Shoto con voz decidida. Fuyumi le acercó un plato de comida y Natsuo un vaso con agua mientras acercaban sus propios alimentos. Papá llamó hace unas horas mencionando que llegaría tarde el día de hoy, así que no lo esperáramos a cenar. Fuyumi se sentó cerca mientras explicaba el motivo por el cual Eni aún no se encontraba en casa. Keigo asintió a sus palabras mientras comenzaba a consumir sus alimentos, sintiendo algo de alivio al saber que no tendría que hablar con Endeavor más tarde. Prometió llevarnos a algún lado el día de su descanso y dijo que te dijera que aún tienen una plática pendiente por lo sucedido el día de hoy. Keigo se atragantó con el agua que se encontraba bebiendo y tosió un poco mientras asentía las palabras y la mirada severa que su ahora hermana le estaba dando. Suspiró. Tenía que haber sabido que esto no era algo de lo que podía escapar. ¿Qué pasó, Keigo? La voz de niño de Shoto sonó en la cocina y Keigo dirigió su mirada al pequeño, quien lo miraba con su ojo sano con preocupación. Sintió algo de culpa por lo que estaba haciendo con su familia con sus actividades. Sonrió con cansancio. Me he sometido a más entrenamiento del que antes tenía y me he sobreesforzado, lo que hizo que mi cuerpo no soportara toda la actividad física. Menciona mientras continúa comiendo. No has tenido ni un descanso desde hace 3 semanas. Escucho la voz de Natsuo, quien se encontraba jugando con su comida con una mirada perdida. Y siempre llegas con más heridas. Fue el turno de Fuyumi de hablar. Keigo miró a los 3 hermanos y notó la expresión deprimida de todos. Se sentía bien que alguien se preocupara por él, pero no quería que pensaran que todo estaba mal. Quería ser un héroe y un día lo sería. Sonrió lo mejor que pudo. Estaré bien, chicos. Esto no volverá a pasar, mencionó tratando de empujar la voz de su cabeza que le decía mentiroso, porque sabía bien que posiblemente esta no sería la única vez que pasaría. No mientras se encontrara aprendiendo en la comisión. Conocía sus métodos. Conocía sus enseñanzas y conocía a las personas que ahí trabajaban. Sabía que posiblemente volvería a pasar más temprano que tarde, pero no quería hacer que quienes se habían convertido en sus personas más importantes se preocuparan por él. Detente antes de que sea demasiado tarde. Keigo miró a Fuyumi cuando la escuchó hablar. Ya perdimos un hermano. No queremos perder a otro. Sus ojos se abrieron cuando escuchó las palabras de Natsuo, quien ahora sí se encontraba comiendo. Shoto lo miró con tristeza y asintió a las palabras de Natsuo. Keigo entendió la preocupación de los hermanos. Tal vez a quien veían era a Touya y estaban buscando una forma de hacer que no pasara lo que pasó con el mayor de los hermanos Todoroki. De cierta forma. Aunque sabía que no estaba bien. El pensamiento de que los hermanos estuvieran preocupados por él por lo que vivieron con Touya lo hizo sentir mal. Keigo abrió los ojos por 4ª vez mirando el techo de su habitación. Era ya muy tarde y todos se habían ido a dormir. Endeavor aún no había vuelto, pero sabía que pronto lo haría y si no se dormía antes tendría que hablar con él.
Suspiro. Aunque sus hermanos adoptivos no querían que se diera cuenta, sabía bien que por lo menos uno de ellos se encontraba fuera de su habitación por si él se sentía mal. Antes de que pudiera perderse en sus pensamientos, pudo escuchar cuando la puerta de la entrada fue abierta y los pasos del señor Endeavor comenzaron a dirigirse a su habitación. Se giró hacia el lado contrario de la puerta de su habitación y cerró los ojos justo en el momento en el que Annie entró a su cuarto. Sé que aún estás despierto. Keigo abrió los ojos una vez más y se dispuso a sentarse sobre su cama para mirar al hombre mayor de frente a él. Buenas noches, señor Endeavor. No es una buena hora para hablar, contestó con su típica sonrisa traviesa. Endeavor lo inspeccionó con su mirada para entrecerrarla cuando miró el estado de sus alas. ¿Qué es lo que está pasando, Keigo? Preguntó sin más. Me llamaron de la comisión para informarme que te sentías mal y tenía pensado ir por ti, pero en ese momento surgió un problema más en campo. ¿Qué pasó? Keigo bajó la mirada. No ha pasado nada. Solo me sentía algo mareado, quería volver a descansar. Te están presionando de más. ¿Cierto? Keigo no respondió. Annie apretó sus puños. Si lo están haciendo, dímelo y haré todo lo posible para ayudarte. El chico al lado lo miró con sorpresa y con ilusión. Endeavor ya lo había salvado una vez. Tal vez podría ayudarlo una vez más. Ya cometí un error y perdí un hijo. No quiero perder a otro. El corazón de Keigo se contrajo. El hecho de que su héroe lo considerara su familia lo hacía sentir feliz, pero lo que estaba viendo en él, lo que la familia Todoroki veía, era a su ser querido que perdieron. Sabía bien que fue él el que decidió ocupar su lugar, pero ya no quería ser un reemplazo. Sus manos apretaron la frazada de su cama. Señor Endeavor. Habló con frialdad en su voz. El héroe lo miró con desconcierto y él solo lo miró directamente a los ojos. Yo no soy Touya. A pesar de lo cansado que se sentía, aún pudo escuchar cómo los niños dejaban de respirar ante sus palabras y miró de primera mano la expresión seca del hombre que era su héroe. Yo no soy su hijo y yo fui quien aceptó esto, así que por favor. No es necesario que usted me ayude. Keigo se recostó en su cama y cubrió su cuerpo completo con la frazada. Escuchó cuando Annie salió de su habitación y cerró la puerta con cuidado. En el momento en que escuchó sus pasos en los pasillos, el arrepentimiento por sus palabras dichas lo embargó, pero evitó que el sentimiento siguiera avanzando. Mordió su almohada cuando notó que las lágrimas salían de sus ojos. Keigo se levantó sintiendo un ardor en los ojos. Cuando se miró en el espejo, notó lo rojo que estaban y la hinchazón en ellos. Suspiró. Mojó su rostro y sacó las gotas que la comisión solía darle cuando era más pequeño para evitar que tuviera una expresión triste. Arregló su cama y se vistió para poder ir a su entrenamiento del día. Mientras arreglaba sus pertenencias en la pequeña mochila que solía usar cuando iba a su entrenamiento, repasó los eventos suscitados el día anterior. Su cuerpo no pudo aguantar más el entrenamiento que estaba llevando y la comisión planeaba seriamente sacarlo de la casa Todoroki para dejarlo de nuevo en sus instalaciones. Sin embargo, Keigo se había esforzado para demostrar que su estadía en la casa de su familia adoptiva traía buenos beneficios para él en sus entrenamientos y en sus estudios. Aunque el día anterior demostró que no se encontraba en tan buenas condiciones como para soportar su entrenamiento como cuando era más pequeño. Era casi seguro que le pedirán otro mes para arreglar su bajo rendimiento. Era eso, o le pedían que volviera a las instalaciones de la comisión y... Aunque el día de ayer habló mal con el padre de familia, no quería retirarse de aquella casa. El sentimiento de arrepentimiento volvió a llenarlo cuando recordó lo que le dijo al héroe. Tomó con pesadez su mochila y comenzó a caminar con dirección a la puerta para poder retirarse a su entrenamiento. Su sorpresa fue mayor cuando al llegar al lugar se encontró con los hermanos Todoroki y el hombre mayor frente a la puerta, esperándolo. La comisión habló y mencionó que te tomaras este día, mencionó Annie mientras le daba la espalda. Hoy llegaré un poco tarde porque debo encargarme de algunos asuntos. Los chicos tienen algo que decirte. Endeavor salió de la casa sin mirarlo en ningún momento y el corazón de Keigo se contrajo. Tragó un poco de saliva para quitar el nudo que se había formado en su garganta y se preguntó si así se habían sentido Fuyumi y Natsuo cuando Endeavor no los miraba. Parpadeó en repetidas ocasiones para retirar las lágrimas que se estaban empezando a formar en sus ojos y miró de reojo a los tres niños que lo miraban atentamente.
Los tres estaban aún vestidos con sus ropas para dormir y Shoto aún tenía el cabello desordenado, lo cual era claro que recién se habían levantado. ¿Qué pasa?, preguntó con voz monótona sin verlos directamente a la cara. El médico que atiende a mamá llamó ayer y dijo que podíamos ir a visitarla hoy, habló rápidamente Fuyumi con duda en su voz. Le contamos esta mañana a papá y nos permitió faltar a la escuela para poder ir a verla, habló con más seguridad cuando no recibió una respuesta del joven rubio. Keigo suspiró al entender que era lo que los hermanos querían. ¿Quieren que los acompañe?, preguntó con pesadez. Vio asentir a los tres niños con entusiasmo y no pudo evitar suspirar de nuevo. Aún es muy temprano. Deberían acostarse de nuevo y cambiarse más tarde. Keigo comenzó a retirarse de regreso a su cuarto, aunque no pudo evitar cerrar y abrir sus puños. Por la ansiedad que le causaba no saber si el hecho de que la comisión mencionara que no debía presentarse ese día al entrenamiento era cierto y tenía tantas ganas de confirmarlo. Realizaré una llamada rápida en mi habitación y después prepararé el desayuno. Les hablaré cuando esté listo, dijo con un tono más tranquilo mientras por fin se atrevía a verlos directamente a la cara. Notó la preocupación en los ojos de todos los niños, pero la expresión molesta de Natsuo era más evidente que dicha preocupación. El día anterior se habría sentido tan bien al saber que alguien se preocupaba por él, pero hoy que sabe que lo que ven en él es a su hermano muerto lo hace sentir como si realmente no importara. Era así. La comisión se lo había dicho en muchas ocasiones. Esa no era su familia. Nunca lo sería. El viejo mencionó que los teléfonos no servían y esos son los asuntos de los que se va a encargar por la tarde. Los ojos de Keigo se agradaron al escuchar la respuesta del peliblanco. Natsuo lo miró con ojo rencoroso. No podrás realizar tu llamada. Nadie aparte de papá tiene celular aún y los choferes no creo que quieran prestar su celular para realizar una llamada. Natsuo comenzó a caminar con dirección a su habitación. Los héroes y los candidatos a héroes son demasiado tontos, murmuró cuando estaba cerca de él, pensar que destruyendo su cuerpo o a las personas podrán ser fuertes. Keigo se congeló por un momento ante su comentario. Sus puños se cerraron con fuerza y podía sentir cómo las uñas se le clavaban en la palma de sus manos. Detuvo su acción cuando se encontró completamente solo en el salón mientras meditaba las palabras del niño. Él solo buscaba hacer un mundo donde los héroes no tuvieran que trabajar tanto y en especial convertirse en un héroe que fuera capaz de ayudar a todos a su alrededor. Quería ser una persona diferente a la que eran sus padres. El teléfono de Eni sonó mientras se encontraba en el techo de un edificio mirando las calles. Habla en Deivor. Keigo no se presentó el día de hoy, escucho la voz de la presidenta de la comisión, ¿dónde está? Eni ejerció un poco de presión a su teléfono y su mirada se agudizó tratando de mantener su respiración lo más tranquila que podía con los ejercicios que su terapista le había mencionado para el control de su ira. Se encuentra descansando debido a su desgaste físico, habló con un gruñido en su voz. En Deivor. Te dimos al niño para que te ayudara en tu situación familiar y para que tú lo ayudaras con su situación social. No le estaba gustando para nada lo que estaban diciendo. En ningún momento mencionamos que serías el reemplazo del padre del chico. Qué lástima, porque legalmente ahora yo soy el padre del muchacho. Mencionó apretando los dientes. Sabes que podemos quitártelo en cualquier momento. Endeavor dejó de respirar en ese momento y sus llamas corporales comenzaron a aumentar su temperatura, mostrando que el héroe de la llama comenzaba a molestarse. Y ustedes saben que puedo argumentar legalmente que ustedes me dieron en adopción a Keigo y él no es un objeto al cual poder dar y quitar de su familia. Ustedes no son su familia. Ahora lo somos y lo seremos, habló con dureza. Y lo vamos a proteger de todo aquello que lo lastima, incluso de él mismo. Keigo busca ser un héroe igual que tú. ¿Le quitarás esa oportunidad solo por darle estabilidad familiar? Al escuchar esas palabras algo dentro de él lo calmó y lo llenó de decisión. Haré que él se convierta en un héroe mejor de lo que yo algún día seré. Su voz sonó determinada. Ahora. Si me disculpan. Tengo villanos que atrapar y... Endeavor. La voz de la presidenta sonó demasiado fría que hizo que su expresión se volviera seria. Sabes que podemos arruinar tu vida de héroe en cualquier momento. ¿Verdad? El cuerpo de Eni se sacudió ante la amenaza y su expresión se endureció.
Y ustedes saben que puedo sacar a relucir lo que la comisión hace para forjar una buena imagen de los héroes. ¿Verdad? ___. No escucho nada más que silencio del otro lado de la línea. Ven a hablar conmigo esta tarde. Llegaremos a un acuerdo. El tono que avisaba que la llamada había terminado comenzó a sonar y el héroe se quedó mirando fijamente la pantalla de su móvil hasta que ésta se apagó. Sabía que Keigo no era Touya. Nunca lo fue y nunca lo sería. Quizá. Si no hubiera pasado lo de Touya, Keigo no habría llegado a sus vidas, pero tampoco estaba dispuesto a perder a su hijo mayor de nuevo. El celular crujió cuando comenzó a ejercer presión con su mano en el dispositivo. No podía perderse en el hubiera. Debía pensar en el ahora y en el futuro. Ahora. Su hijo adoptivo lo necesitaba y él le brindaría todo su apoyo para ayudarlo a salir de esa situación. Aun si el mismo chico no solicitaba su ayuda. La pantalla de su celular se encendió una vez más mostrando la notificación de un mensaje con un número que recientemente había agregado a su agenda. Vamos de camino al hospital donde mamá está. Keigo va con nosotros. Se ve mejor ahora. Te avisaremos cuando volvamos. Fuyumi. No pudo evitar que una sonrisa adornara su rostro. Había sido buena idea el darle un celular propio a su hija, aunque la principal idea era dárselo a Keigo para las emergencias que ocurrieran con él o su familia, pero después de lo sucedido el día anterior eso ya no era una opción por ahora. Sin querer recordó la expresión de enojo y dolor del niño al lado de la noche anterior cuando mencionó que él no era Touya y que no era necesario que se preocupara por él. Sus sonrisas y su tono juguetón era mejor que la actitud que había tenido esa noche. Al final Keigo tenía razón. Él no era Touya, pero a ambos los amaba como sus hijos.